Buenos días, en esta mañana de viernes. Buenos días y gracias por estar con nosotros desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, desde el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, que desarrollan proyectos que CEA realiza cada año financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Este webinar que hoy tratamos es un webinar bastante novedoso, está enfocado al ámbito de las enfermedades profesionales para sobre todo dar claves a las empresas andaluzas que les puedan ayudar a abordar los riesgos que surgen en las empresas y a articular procedimientos para que esos riesgos en lo posible minimicen esa posible influencia en enfermedades profesionales del futuro. Como decía, se trata de un ciclo de webinar que ya hemos desarrollado 3 de ellos, hoy desarrollamos el cuarto y tenemos previsto hacer otros 4 más que se enfocan a las enfermedades profesionales, pero también a los riesgos psicosociales y a los trabajos en altura. Y en este año también como novedad a la seguridad vial laboral. Como decía, hoy nos enfocamos en las enfermedades profesionales de la mano de la salud visual laboral, sobre todo en el ámbito laboral. La salud visual es tremendamente importante y las empresas tienen mucho que hacer también para evitar que se produzcan riesgos en el trabajo. Y para eso tenemos el placer, para ello tenemos el placer de contar hoy con María Gesa, que es una excelente profesional y además es mi hermana, con lo cual es un honor para mí que esté aquí con nosotros. Ella es directora médica de Miranza, además de patrona de la Fundación Miranza y también miembro del equipo del Hospital de Virgen Macarena de Sevilla y nos va a dar esas claves para las empresas andaluzas que van a ayudar a articular esos procedimientos eficaces de cara a controlar cualquier riesgo vinculado a la salud visual. Y con ella tenemos también el placer de contar con Isabel Fernández Martos, que es gerente también de Miranza, gerente territorial de Miranza en Andalucía Occidental y que también nos va a contar brevemente qué es Miranza y qué puede aportar también a las empresas andaluzas de cara a todo lo que tiene que ver con salud visual. Así que, sin más, gracias por estar ahí. Cualquier pregunta, consulta, sugerencia que quieran realizarnos lo pueden hacer o levantando la mano o a través del chat y estaremos encantadas de que este webinar sea lo más práctico posible. Y sin más, le dejamos la palabra a nuestras profesionales de hoy, esperando que sea muy interesante. Muchas gracias. Cuando queráis. Pues nada, empiezo yo y ya dejo a la doctora. Nada, como ha comentado Lola, bueno, lo primero, estamos encantados de estar aquí con vosotros y nada, y poder ayudar a las empresas andaluzas a mejorar en lo que es la salud visual y controlar las enfermedades profesionales, etcétera. Pues como bien ha dicho ella, nosotros estamos en el grupo Miranza, es un grupo oftalmológico que está a nivel nacional y concretamente en Andalucía bastante implantado. Tenemos clínicas en varias provincias, en Sevilla, Cádiz, Algeciras, Córdoba, Málaga y estamos, bueno, pues somos un grupo especializado en oftalmología. Estamos muy comprometidos con la investigación y muy enfocados en lo que es también todos los temas de prevención. Trabajamos, recibimos muchas urgencias oftalmológica, trabajamos con diferentes mutuas de accidentes de trabajo, con lo cual estamos concienciados y conocemos perfectamente la casuística y los problemas en el día a día. Como os comentaba, somos clínicas oftalmológicas, hacemos pues todas las subespecialidades, que aunque parezca sorprendente, dentro del ojo hay muchas subespecialidades, y bueno, hacemos pues desde consultas, cirugías, etcétera. Estamos muy comprometidos con la investigación y nada, bueno, el objetivo es que aprendáis un poquito más de todo lo que es la salud visual y su enfoque desde la prevención de riesgos en las empresas. Y nada, doy paso a la doctora Gesa, que como ya ha dicho Lola, ella es la que sabe de esto y la que además os contará luego casos de realmente accidentes importantes y graves en el terreno de la salud ocular. ¿Vale? Pues nada, gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias a la Confederación de Empresarios, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales por invitarnos. La verdad que una de cada 2 urgencias prácticamente en oftalmología son un traumatismo ocular y muchos derivados de la profesión. Y el sentido de la visión es el sentido más importante para el ser humano, es el que somos más dependientes cuando nacemos con él. Con lo cual, cualquier defecto que tengamos en la visión nos va a provocar un gran impacto en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida profesional. Y bueno, vamos a hacer, sin más voy a compartir pantalla.
Creo que era esta, ¿no? La que nos ha dicho. Eso es. Y bueno, pues de lo que vamos a hablar es eso, de la prevención en salud laboral relacionado con el trabajo. Antes de todo, lo que quisiera hacer es un repaso. ¿No? Eso es. Primero tenemos que conocer qué es el ojo, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de qué es esa estructura que tenemos, que es el globo ocular, que en realidad es como un universo pequeñito. Lo primero que tenemos que saber es que el ojo tiene unas dimensiones aproximadas, bueno, pues tiene unos 23 milímetros y medio, ¿vale? De diámetro desde delante hacia detrás. Esto si lo comparamos con una pelota de ping-pong que mide 40 milímetros, pues ya sabemos que es un poquito más pequeñito, ¿no? O mucho más pequeño que, por ejemplo, una pelota de golf. Ese es el ojo, pero a la vez es una estructura ultra especializada. De hecho, tiene hasta tejido neuronal dentro del ojo. Lo primero, decir que el ojo, es el globo ocular, está enmarcado dentro de una cavidad ósea, que es la órbita. La órbita nos protege de los traumatismos oculares y esa órbita está rellena de grasas, que son almohadillas que a su vez están protegiendo al ojo, porque el objetivo del ojo, ¿cuál es? Pues transformar, que llegue la luz a la retina y que esa retina emita los impulsos eléctricos para que llegue al cerebro y podamos ver. Entonces hay una serie de huesos que muchas veces se ven afectados cuando tenemos traumatismos derivados, por ejemplo, del trabajo. Por otra parte, los ojos están recubiertos por fuera de unas membranas que son los párpados. Los párpados, la función del párpado es la protección del ojo. Parpadeamos más de 20.000 veces al día. Es un parpadeo absolutamente involuntario, pero que vemos que se está viendo afectado con el trabajo día a día, sobre todo con el uso de pantallas, con el uso de ordenadores, disminuye la frecuencia de parpadeo y luego veremos en qué afecta a la salud ocular. Estos párpados se abren y se cierran en función de unos músculos, los músculos protractores que ayudan a la apertura del párpado, a los retractores, perdón, y los protractores que los cierran. Por otra parte, es súper importante la lágrima. La lágrima está segregada por un aparato que es el aparato lagrimal. Aquí veis a un médico que está parpadeando. Esto es la dinámica palpebral que nosotros en consulta valoramos de forma muy importante. ¿Por qué? Porque la lágrima es clave para que veamos bien. La lágrima tiene 3 capas, que son la capa acuosa, fundamental, es la que es más predominante en la lágrima, pero también tiene una capa mucosa, que es la que se adhiere al ojo, y una capa lipídica, que es la que impide que se evapore, y estas también se ven afectadas, por ejemplo, por el uso de pantallas, que hoy día es lo que más utilizamos en nuestro día a día, tanto en nuestra vida social como en nuestro trabajo. Por otra parte, la córnea es como nuestra ventana al exterior, ¿no? La córnea es la lentilla transparente que tenemos en el ojo y que es el tejido más inervado del organismo, es decir, que es el tejido más sensible. Es así de sensible porque su objetivo es estar totalmente transparente para que esa luz llegue sin ningún tipo de distorsión al interior del ojo. Esta córnea forma la superficie ocular junto con la conjuntiva. La conjuntiva es una membranita transparente que está llena de vasos sanguíneos y de vasos linfáticos y cuyo objetivo es la protección del ojo, la nutrición de la córnea, y a la vez hay otras capas como son la esclera, que es la que le da el color blanco al ojo y la que le da la estructura, es como la estructura, es una estructura semicartilaginosa podríamos decir, porque es la estructura más rígida dentro del ojo, y en el interior del ojo tenemos una lente, que esa lente es el cristalino. El objetivo del cristalino es enfocar, es el enfoque fino que tenemos en el ojo. Es como cuando las cámaras reflex hacen el enfoque fino, pues ahí es donde trabaja el cristalino. De hecho, es el responsable de que podamos ver bien de cerca. Y cuando ya cumplimos a partir de los 45 años aproximadamente, ya deja de hacer bien su función y se provoca la famosa presbicia o vista cansada. El ojo tiene por dentro unas estructuras, la cámara anterior, el nervio óptico, que son estructuras que ayudan, junto con lo que vemos aquí, que son los dos humores que hay dentro del ojo, porque el ojo es un globo, el globo ocular, que tiene una forma redonda porque tiene en su interior líquido, y ese líquido genera una presión intraocular. Tenemos un líquido en el segmento anterior del ojo, como podéis ver en la imagen a la izquierda, que está circulando permanentemente y que si hay algún bloqueo en la eliminación de ese líquido se sube la tensión ocular y provoca el tan temido glaucoma. Y tenemos otro líquido que es más espeso porque es más viscoso, que es el humor vítreo y que también es muy importante para la nutrición de la retina y para la estabilidad del globo ocular. El ojo tiene por fuera, tiene 3 capas, que se llama la úvea, se deriva así porque viene del griego de la palabra uva, y es las capas vasculares que tiene el ojo por dentro, que son el iris, que es la membranita que nos da color al ojo. Tenemos un color u otro, no porque el iris sea de distinto color, sino por el número de melanocitos, que son las células encargadas de dar color a nuestros ojos, a nuestro pelo o a nuestra piel.
y por detrás el iris se continúa con el cuerpo ciliar y con la coroide, que son unas estructuras vasculares que ayudan a la nutrición de otros elementos, como por ejemplo aquí la retina, que la retina es tejido neuronal que tenemos dentro del ojo. De hecho, gracias a la retina, a la visualización de la retina, podéis ver en la imagen inferior del centro, es una imagen de una OCT, una tomografía de coherencia óptica, que es una imagen de la histología, es decir, del tejido celular in vivo. Y gracias a estas imágenes, por ejemplo, otras especialidades como endocrino o como neurología, pueden ver el riesgo o el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas a través del ojo, porque el ojo realmente es como una ventana para poder diagnosticar no solamente enfermedades que nos acometen a nosotros como oftalmólogos, como médicos oftalmólogos, sino enfermedades que se desarrollan y que otros especialistas pueden también valorar. Como decía, la retina es el tejido neuronal ultra especializado ¿para qué? Pues para transformar la luz que nos llega en impulsos eléctricos y que estos impulsos eléctricos viajen a través de los nervios ópticos y en un trayecto intracerebral y lleguen al cerebro. Y por último, este globo ocular, nosotros movemos los ojos de forma coordinada según unos músculos, que son los músculos extraoculares. Nosotros los asemejamos como las bridas del caballo, que siempre van coordinados para poder ver bien a un lado o a otro, y si hay alguna descoordinación, el paciente fundamentalmente lo que se aqueja es de visión doble. Pero bueno, ¿qué es la visión? Quería hacer aquí un repaso de la anatomía ocular, pero la visión en realidad es un proceso cerebral. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. De hecho, de aquí se sacan esas frases famosas de uno ve lo que quiere, uno ve... La percepción influye mucho en la visión. ¿Por qué? Porque realmente la visión es un proceso de percepción, pero a la vez de interpretación que realiza nuestro cerebro construido a partir de la información que le envían los ojos. Por ejemplo, si nosotros vamos conduciendo y vemos que por delante hay un peligro que podemos chocar, nuestro cerebro está interpretando la distancia que hay entre el peligro, por ejemplo, otro vehículo parado y nosotros, y de forma inmediata le dice a nuestros brazos pues, que gire el volante o que pisemos el freno. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha aprendido que es una situación de peligro. Todo esto se realiza en microsegundos, es una cosa absolutamente inconsciente, y así es el proceso visual de la visión, porque realmente nosotros vemos con el cerebro, que es el que interpreta esas imágenes. Los ojos son los órganos encargados de enviar esa información para que el cerebro la procese. Y el sistema visual realmente es un sistema complejo que implica a todo el cerebro. Empieza por los globos oculares, continúa por el nervio óptico, pero luego ya llega un trayecto intracerebral que es importante para luego el procesamiento en una parte del cerebro que es el córtex occipital. Aquí esta imagen la traigo porque la imagen de la derecha es una imagen dibujada por don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, que él hizo estudios de la retina con un microscopio óptico, y a la izquierda de esta imagen, que es en el centro que veis, es una imagen de una histología, de una anatomía patológica, es decir, de las células totalmente en vivo, que se parecen mucho porque son las diferentes capas que tiene la retina. La retina tiene diferentes capas que lo que nos demuestran es la complejidad del sistema visual para transformar esa luz en impulsos eléctricos y luego desarrollar el proceso de la visión. Y una curiosidad es que nosotros cuando vemos un objeto, nuestro cristalino lo invierte, es decir, en la retina el objeto se ve del revés, lo que está arriba está abajo y lo que es de derecha se ve a izquierda, pero luego esa imagen se vuelve a invertir, con lo cual ya en el cerebro lo vemos con su ubicación en el espacio normal. Y los nervios ópticos, lo que veis abajo es una imagen de una resonancia magnética en la que se mueven los nervios ópticos, que es como el cable de la televisión, que es el que lleva la información del globo ocular al cerebro. Esos nervios ópticos están formados por 130 millones de fotorreceptores, o sea, por 1,2 millones, perdón, de axones, que son como los cables pequeñitos del nervio óptico, que traen la información de 130 millones de fotorreceptores, que son las células que reciben la información en la retina. Y este nervio tiene aproximadamente una longitud de unos 5 centímetros en total. Estas son otras estructuras, esos nervios ópticos que veis en la imagen, que son de color amarillo, luego se cruzan en una estructura del cerebro, que es el quiasma óptico, y luego forman para llevar la información, porque cada ojo, no solamente el ojo derecho vemos lo que hay a nuestra derecha, sino que el ojo derecho, la información de nuestro ojo derecho viaja a nuestro cerebro, al lado derecho, pero también al lado izquierdo. Esto es súper importante en la evolución humana porque al final se desarrolló como mecanismo de supervivencia. El hombre de Neandertal tenía que sobrevivir ante los peligros que venían. Entonces tenemos que tener un campo de visión muy amplio para poder realmente existir, porque al final todo en la naturaleza se debe y se ha creado para la supervivencia de la especie.
Y estas son otras estructuras que son las vías que hay a nivel cerebral retroquiasmáticas que nos llevan la visión hacia el cerebro. Resumiendo, lo que tenemos en el ojo, ¿vale? La visión cuando llega a la luz, que llega al interior del ojo, se enfoca en la retina y la retina a través del nervio óptico manda la información al cerebro y el cerebro es el que procesa esa visión. El desarrollo visual, nosotros como seres humanos, como tenemos un cerebro tan especializado, nacemos con mucha inmadurez. De hecho, la visión, cuando un recién nacido, cuando nace, ve muy poquito, ve menos de un 1%. Y esa visión se va desarrollando a lo largo de la vida. De hecho, es súper importante el control de nuestros niños. Hay un programa siempre de niños sanos a partir de los 5 años para hacer un control de visión, porque el desarrollo visual se alcanza a los 10, 12 años. Y es súper importante que haya un desarrollo correcto de la visión para no desarrollar, para que no se pueda producir a largo plazo la famosa ambliopía u ojo vago que no es recuperable. Y los problemas de visión más frecuentes en España, fundamentalmente, son los defectos de refracción, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Esto tiene mucha importancia a la hora, ya entrando en salud laboral. ¿Por qué? Porque un defecto de refracción tiene que ser corregido para que la persona pueda ver bien y pueda desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad, tanto para esa persona como para el resto de compañeros o de personas que hay alrededor. En segundo lugar, como problema de visión más importante en la presbicia, es un proceso del envejecimiento humano y toda persona a partir de los 42-45 años la desarrolla. Y luego hay otras enfermedades como la catarata, la degeneración macular, el glaucoma y otras que veremos adelante, que son también parte de los problemas de visión que tienen los pacientes. Y ya entrando en materia del daño ocular derivado del trabajo, siempre es muy importante decir, como Lola ha comentado antes, que la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera ya hicieron un trabajo, un informe de salud ocular en el mundo del trabajo, en el que se sabe que cada año aproximadamente 13 millones de personas tienen una deficiencia visual que se relaciona con el trabajo, y que cada año 3,5 millones de lesiones oculares ocurren en el trabajo, lo que se resume más o menos como en el 1% de los accidentes laborales que no son mortales. También es muy importante saber que las personas que tienen una discapacidad visual tienen menor acceso a encontrar un empleo, se ha estimado un 30% de menos probabilidad de encontrar un empleo. Y además esto se asocia con rentas bajas que tienen menos posibilidad de mejorar su condición de la discapacidad visual, por lo tanto esto también le afecta a la hora de encontrar un empleo. Y lo que es más importante, más del 90% de los problemas de discapacidad visual son prevenibles. Esto en un primer mundo como España, pues realmente con una sanidad pública y con una red también de sanidad privada que apoyamos y que promocionamos la salud ocular, realmente ya no tiene tanto impacto. Esto tiene más impacto en países en vías de desarrollo, en los que enfermedades que aquí prácticamente las tenemos bien controladas, si no se controlan bien, pues afectan mucho a la accesibilidad al trabajo del paciente. Y es súper importante, y la verdad que estuvimos repasando con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y aquí está muy bien implantado porque se centran en varios proyectos. Uno es la prevención de la exposición de peligros específicos, no tiene nada que ver hace 20 años como eran los accidentes laborales que nos llegaban al hospital o a las clínicas con lo que vemos hoy día. Por otra parte, hay proyectos, bueno, y esto se enmarca en los programas de prevención y el desarrollo en esa materia, ¿no? Como habéis trabajado con las empresas para que se implanten programas específicos de prevención y sobre todo protocolos específicos de prevención, independiente, cada uno sobre todo en función del tipo de trabajo. No es lo mismo un trabajo en la construcción que en la agricultura, que en una ingeniería química, por ejemplo. Luego, por otra parte, muy importante el desarrollo que se están llevando a cabo de programas de preservación de la salud ocular del propio trabajador, de los departamentos de prevención de riesgos laborales, de salud laboral. Y por último, y no menos importante, la evaluación de la pérdida de visión de ese trabajador para el riesgo específico de su trabajo. Estos tres pilares, que son los que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo y que aquí en España están muy bien implantados. Y bueno, ¿qué daños nos podemos encontrar derivados del trabajo? Pues por una parte podemos tener los accidentes laborales y por otra parte las enfermedades oculares ocupacionales. El traumatismo ocular puede ser de tres tipos. Es un traumatismo ocular, puede ser cerrado, causado por un golpe o por una contusión con un objeto romo. Puede ser un traumatismo abierto, en el que ya hay un objeto perforante que nos ha provocado una herida en ese globo ocular y ya hay un elevado riesgo de infección. Son bastante más graves en el sentido de a largo plazo pueden serlo. Y por otra parte, la causticación.
La causticación es contacto del ojo con un producto químico que nos quema, fundamentalmente la superficie del ojo. Y aunque no se vea bien en la pantalla, lo que quería decir es que de forma relativamente frecuente y desgraciadamente estos traumatismos pueden generar lesiones graves que dejen secuelas que puedan ser de tipo irreversible. Por eso es tan importante la prevención. Claro, si me permites, para todos esos tipos también hay tipos de protección individual, Sin duda, ahora los que son veremos. tremendamente importantes en ciertos sectores, ¿verdad? Sí, totalmente. En España hubo un grupo, el Grupo para el Estudio Multicéntrico de los Traumatismos Oculares, que estimó el porcentaje de las fuentes de traumatismo a nivel ocular y determinó que aproximadamente entre el 30 y el 40% de los traumatismos oculares vienen por un traumatismo contuso con objetos contundentes, como puedan ser rocas, puños, ramas diferentes. Luego otro 30% viene de juegos o de deportes, o pelotas de golf, squash, porque tienen un tamaño pequeño y entran dentro de la órbita. Daños en el hombro, en el codo, daños con raquetas, caídas a caballo, eso es lo que estimó. Luego, por otra parte, objetos cortantes también tiene un elevado porcentaje, lesiones de vehículos de motor y caídas en un menor porcentaje en las fuentes de traumatismo, por este grupo de traumatismos oculares en España. Y por otra parte, también decir que el perfil de la persona que tiene este daño fundamentalmente es un hombre entre 20 y 40 años, es decir, que esto impacta mucho porque es un hombre joven en una enfermedad, o sea, en una época, una edad que tiene que desarrollar su trabajo, con lo cual esto no solamente afecta a nivel social, por lo que le afecta a ese hombre de pérdida del trabajo, sino por lo que deja de producir, ¿no? Y esto es muy importante también pues, para las empresas contabilizar no solamente el daño al trabajador, sino lo que repercute a medio y a largo plazo. Y los sectores más frecuentes en los que ocurren traumatismos son la industria, la construcción y la agricultura, fundamentalmente. Pero también en otros sectores como la química, la minería, soldadura o fabricación de metales, en farmacia y también en situaciones de riesgo biológico como nos ocurre en medicina, en enfermería o en microbiología. Hay que decir que nosotros, por ejemplo, como oftalmólogos, muchas veces atendemos pacientes que han perdido un ojo o que tienen no lo han perdido porque ha habido bueno, no ha tenido viabilidad ya ese ojo o porque tiene una cicatriz que no tiene ya visión ninguna. Y muchos pacientes nos preguntan que cuánto corresponde de discapacidad visual, ¿no? Entonces hay unas tablas estimadas realmente por el Ministerio de Salud o de Trabajo, y la pérdida de un ojo corresponde a un 42% de discapacidad para esa persona. Y aquí os traigo una serie de traumatismos leves, que en realidad los traumatismos leves pues son daños superficiales o en la órbita, que es la estructura ósea que alberga el ojo, los párpados, en la conjuntiva, en la esclera, y que afortunadamente no representa daños severos, salvo posible infección en las heridas. Imágenes frecuentes, como veis en la imagen de la izquierda, bueno, pues un traumatismo, lo que vemos es una equimosis, que es el hematoma palpebral. Luego, a continuación, abajo a la izquierda se ve un hiposfagma, que esto asusta muchísimo porque, claro, el ojo que es blanco, cuando se ve lleno de sangre, parece que ha habido algo muy grave. Realmente, afortunadamente, suelen ser lesiones leves y lo que hay es un acúmulo de sangre en esa zona, en la conjuntiva. En la imagen central, que veis iluminado en azul, porque nosotros utilizamos la luz de azul cobalto y teñimos con un colorante que se llama fluoresceína, que es el verde limón que veis arriba, y ahí vemos una córnea absolutamente rayada por un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño estaba debajo del párpado superior, como podéis ver en la imagen de la derecha, y con el parpadeo ese cuerpo extraño está arañando la córnea y provoca úlceras corneales que son muy dolorosas. Y en la imagen inferior a la derecha podéis ver una imagen redondeada de un cuerpo extraño metálico, normalmente suelen ser en soldadores, con un anillo alrededor de color blanquecino, pardo blanquecino, que es el anillo de óxido que le deja ese cuerpo extraño y que nosotros en consulta, en urgencias, solemos sacar y que no suele dejar más secuelas, pero si afecta al centro del ojo, realmente sí nos puede dejar una cicatriz que nos afecte a la visión. Luego también hay traumatismos severos. Tengo que avisar de que el vídeo que vais a ver, para las personas que tengan especial sensibilidad, pues no recomiendo que lo vean, ¿vale? Porque al final son traumatismos. Este es un caso mío personal de una perforación ocular por un arpón, como veis ahí, de pesca. Los traumatismos severos los provocan daños en las estructuras internas o nos perforan el ojo, como en este caso que estamos viendo.
¿Cuál es el problema? Que sobre todo tiene un alto riesgo de infección intraocular, porque lo que nos ha entrado dentro del ojo no es estéril, sino que o ha sido un material vegetal o ha sido un material que pueda estar potencialmente contaminado. Y además esto nos puede provocar daños irreversibles si nos provoca un desprendimiento de retina o una pérdida de contenido intraocular. Como vemos en la imagen inferior a la izquierda, vemos el paciente que tiene el gancho en el ojo, o otro, la inferior que hay a la derecha, donde hay contenido del iris fuera del ojo. Y algo súper importante que es clave para determinar el futuro de la viabilidad de un ojo es cómo actuamos ante una causticación ocular. La verdad que es una satisfacción ver que en esta materia también ha cambiado mucho la prevalencia de las causticaciones que nos llegan a consulta, a las urgencias de consulta, porque se desarrollan unos protocolos muy específicos, sobre todo del lavado abundante con agua de grifo. Me encanta esta imagen de arriba a la derecha en la que hay mangueras en empresas que tienen alto riesgo de causticación ocular, y el paciente, bueno, el trabajador, cuando sufre una causticación, lo primero que hay que hacer es lavar de forma absolutamente constante y abundante durante 10 minutos para eliminar todo lo posible los restos de esa sustancia que está provocando esa quemadura o esa causticación. Por otra parte, se recomienda retirar todos los restos que puedan haber entrado dentro de los párpados, como puede ser cemento, cal o cuerpos extraños, vendaje ocular en el trabajo, y esto sí que es una emergencia ocular que hay que derivarlo al centro más cercano para una valoración. ¿Por qué? Porque dependiendo de la sustancia que nos está afectando, si es un ácido o es un álcali, el pronóstico, o sea, aquí determina el pronóstico visual, el tiempo de actuación, es decir, cómo de rápido se ha llevado esa primera ayuda o ese primer auxilio del lavado ocular y cuánto tiempo se ha llevado. Y en segundo lugar, el tiempo de actuación cuando nos llega a nosotros como oftalmólogos y podemos poner el tratamiento adecuado, con diferentes tratamientos que disponemos para ello. Y lo que antes comentaba Lola, que eso es súper importante y que es lo que nos ha cambiado, yo creo que a la hora de atender a los pacientes en urgencia y sobre todo en salud ocular en los pacientes y la prevención de accidentes laborales, son la implantación de estos protocolos de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo, y en concreto la protección ocular y a la vez también protección facial frente pues, a posibles partículas que se mueven a gran velocidad y que nos pueden impactar en el ojo y perforarlo, frente a metal fundido o sólidos calientes, frente a polvo, gases, productos químicos y, no menos importante, la exposición a radiación ultravioleta y a láseres, ¿vale? Eso es importantísimo, y además que es verdad que los protocolos en este sentido son ya muy estrictos y las empresas lo suelen tener muy bien implantados. Aquí os traigo, por ejemplo, unas imágenes de un traumatismo orbitario penetrante. Lo que veis en las imágenes arriba son imágenes radiológicas en las que un cuchillo de cocina penetró la órbita a través de las cejas y hubo que sacarlo. Afortunadamente, a pesar de lo terroríficas que son estas imágenes, no dejó ningún tipo de secuelas a nivel ocular a la paciente. Y otra enfermedad no menos importante, porque realmente es la más prevalente derivada del trabajo, es la enfermedad ocular ocupacional. Ya hemos dejado de lado los traumatismos con mayor o menor severidad, pero la enfermedad ocular ocupacional es algo que nos preocupa mucho. ¿Por qué? Pues porque no se desarrolla a corto plazo, sino que se desarrolla a medio y a largo plazo, y a veces es difícil relacionarla con el trabajo que hemos desempeñado meses o años antes. Fundamentalmente el sector de la administración, sector financiero, análisis de datos, programadores o diseño gráfico, que trabajan muchísimas horas con pantallas, son los que acusan pues más enfermedades oculares ocupacionales. Y eso viene bien recogido desde el Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, que lo recogieron muy bien para hacer unas instrucciones para un manual de cómo prevenir esta enfermedad ocular ocupacional. Desde hace unos años era una entidad que antes no tenía nombre, pero ya sí le hemos puesto nombre, que es el síndrome visual informático. ¿Qué es el síndrome visual informático? Bueno, pues es un conjunto de problemas relacionados con el ojo y la visión, pero que no solamente dan problemas en el ojo y en la visión, pero son resultantes de un uso prolongado del ordenador, tablet, libro electrónico o teléfono móvil. Fundamentalmente los síntomas son oculares, como fatiga ocular, dolor de cabeza, visión borrosa, sequedad ocular, pero también hay síntomas que no son oculares y que están relacionados por la exposición y por el uso tan frecuente y sobre todo tan prolongado de estas pantallas. Hay que decir que se sabe que este síndrome visual informático
se desarrolla a partir de 4 horas de jornada con un ordenador. ¿Y quién no trabaja 4 horas con una pantalla, ¿no? Delante de una pantalla? Pues el 100% de la población, con lo cual todo el mundo estamos en realidad en riesgo de padecer este síndrome visual informático. El trabajo con ordenador implica, como antes hemos comentado con el proceso de la visión, pues unos mecanismos de acomodación. El ojo tiene que estar acomodando, enfocando a diferentes distancias y a la vez de convergencia tenemos que hacer una convergencia de ambos ojos para mantener la atención en el punto que estamos leyendo y de la visión binocular, es decir, de ambos ojos a diferentes distancias. Trabajamos la distancia del ordenador, trabajamos la distancia de cerca o trabajamos la distancia de lejos en función de las reuniones que tenemos. También, por otra parte, la posición de la pantalla influye muchísimo en la relación con los ojos, en función de la apertura ocular. No es lo mismo tener una pantalla a nivel de los ojos por debajo que algo que nos haga abrir mucho los ojos, con lo cual vamos a tener más evaporación de la lágrima y sobre todo las alteraciones en la superficie ocular, en la menor frecuencia de parpadeo, es decir, cuando alguien está muy pendiente de algo parpadea menos y eso genera un ojo seco. Por otra parte, hay un aumento de la evaporación de la lágrima y nos condiciona un ojo seco que ya lo estamos viendo, antiguamente se veían en personas mayores, pero el ojo seco se está diagnosticando no solamente en gente joven, sino incluso en niños por el abuso de estas pantallas. Y lo que os comentaba, que más de 4 horas de uso de una pantalla, del tipo que sea, aumenta el riesgo de ojo seco. O sea, perdona, ese riesgo afecta 100% de población laboral y social. Absolutamente, porque no solamente porque hemos cambiado nuestros hábitos de vida, no solamente es en el trabajo, sino que también en nuestro día a día y nuestro ocio también está muy relacionado con el uso de pantallas, por lo cual esto es algo muy importante que ya en los colegios estamos intentando concienciar para que se haga un uso racional de las pantallas. Los factores de riesgo que tenemos ambientales para desarrollar este síndrome visual informático, fundamentalmente en el trabajo, son que haya una baja iluminación ambiental en la pantalla, hay que tener una iluminación correcta, ni mucha ni poca. Se ha estimado una distancia adecuada entre 60 y 100 centímetros y que la pantalla esté por debajo de la línea de la mirada. ¿Con qué objetivo? Que no tengamos que abrir tanto los ojos para poder estar viendo de forma cómoda nuestra pantalla. El uso de gafas o de filtros antirreflectantes sí son aconsejables. Sin embargo, el filtro amarillo para la luz azul es un mito, no es cierto. La Sociedad Española de Oftalmología y la Sociedad Española de Retina y Vitrio tuvo que emitir un comunicado al respecto porque hubo como un boom, porque al final tenían también intereses comerciales y tenemos que decir desde la Sociedad Española de Oftalmología que actualmente la luz azul que percibimos de los ordenadores, así como la luz azul que está presente en nuestra naturaleza, no nos daña el ojo. Pero sí se sabe que cada año de exposición que hacemos a nuestras pantallas sí nos aumenta la prevalencia del síndrome visual informático, porque son hábitos que llevamos adquiriendo y que no los dejamos atrás. Por otra parte, es importante mantener una humedad relativa por debajo, por encima del 40%. Si la tenemos por debajo, nos genera más sequedad ambiental y el estar expuesto a corrientes directas, tanto de aire caliente como de aire frío, también nos condiciona la posibilidad de desarrollar este síndrome visual informático. Hay factores de riesgo, como que es más frecuente en mujeres el síndrome visual informático, la edad en personas mayores es más frecuente y también por temas hormonales, el desarrollo en pacientes que tienen ojos secos o enfermedades sistémicas como el ojo seco, por ejemplo, un paciente que tiene una alergia y que tiene que tomar un antihistamínico genera en realidad ojos secos, o pacientes que tienen que tomar tratamiento para dormir porque no concilian bien el sueño, eso también nos genera un ojo seco. Por otra parte, el tiempo de exposición a pantalla, lo que comentamos, más de 4 horas al día, el uso de lentes de contacto, las lentillas, que también nos genera pues, sequedad ocular, la presencia de que tengamos un defecto de refracción no corregido, si somos miopes y estamos guiñando los ojos, si somos hipermétropes tampoco vemos bien de cerca o tenemos astigmatismo, y fumar, como en todo, realmente también es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier tipo de patología, en este caso del síndrome visual informático. Y bueno, ¿qué síntomas tiene una persona, un trabajador normal, que pasa más de 4 horas frente a un ordenador? Bueno, pues el 100% de los pacientes, que esto va a depender de la sensibilidad de cada uno, hay quien se queja mucho y quien se queja poco, y eso lo vemos mucho en consulta, y hay quien es capaz de aguantar mejor sin quejarse, pero el 100% de las personas que utilizamos más de 4 horas al día algún tipo de pantalla, desarrollamos astenopia, que es la fatiga ocular, incluso da dolor de cabeza. Hay muchos pacientes que le duele la cabeza porque tienen que hacer esfuerzo visual y, como os comentaba, los párpados los abren y los cierran musculatura facial. Entonces el paciente nos viene refiriendo que tiene dolor de cabeza, especialmente enfrente y alrededor de los párpados. Por otra parte, la sensación de ardor, de escozor ocular,
visión borrosa o dificultad para enfocar. Esto pasa mucho, por ejemplo, en opositores, en gente joven que tienen un mecanismo de acomodación importante y que además les genera una miopización transitoria, que esto es decir, que una persona joven que pasa muchas horas de ordenador, luego se lleva un rato que no ve bien de lejos, porque el ojo necesita volver, como resetearse para volver a su equilibrio. Por otra parte, se desarrolla un ojo seco secundario, con todos los síntomas relacionados, como la sensación de arenilla, sensación de irritación, de ardor, incluso mal lagrimeo, que es un lagrimeo reflejo. Como parpadeamos menos, tenemos una alteración y una sensación de pesadez en los párpados. Hay quien puede desarrollar visión doble, y no es que tenga ninguna enfermedad, sino que es que está forzando a esos ojos a estar demasiadas horas enfocando a un objeto concreto en una distancia concreta. E incluso está descrita la ceguera transitoria, que esto se debe a que hay un agotamiento de los receptores, de los pigmentos retinianos, por esta adaptación que tiene que haber en la luz y en la oscuridad. Y es algo que genera muchísimo estrés pues a la persona, porque realmente le provoca esa ceguera transitoria. Pero como comentaba, y esto es súper importante, no solamente el síndrome visual informático genera síntomas a nivel ocular, sino que tenemos síntomas extraoculares, como es el dolor de cabeza, que incapacita mucho y genera realmente una pérdida pues, de productividad laboral, porque el paciente se tiene que ausentar. Dolores cervicales, muchos dolores cervicales y lumbares por la posición que tenemos cuando estamos utilizando la pantalla. También los compañeros traumatólogos atienden a muchísimos pacientes con el síndrome del túnel carpiano, que es el síndrome del ratón, realmente, porque como estamos manejando el ratón, no nos estamos dando cuenta, o con los móviles estamos forzando la musculatura de la muñeca. Están también descritas tendinitis, como comentaba, de muñeca y tendinitis de hombro y de codo, que es la epicondilitis del codo, el famoso codo de tenista, pues ya no pasa por jugar al tenis ni el codo de golfista, sino por estar demasiadas horas en una posición inadecuada con el ratón y con el ordenador. Se han desarrollado también, se han visto pacientes con trombosis. ¿Por qué? Porque muchas horas sentado, el sedentarismo es uno de los factores de riesgo para que no haya un buen retorno venoso y hay desarrollo de trombosis venosa profunda. Y no menos importante, las alteraciones psicológicas, es decir, que todos estos síntomas, que a lo mejor la persona no lo está relacionando con el trabajo, le está minando a nivel psicológico, le está provocando una alteración, y en consultas de psicología se ven muchos pacientes que al final lo que necesitan es un reordenamiento de su jornada laboral para poder no desarrollar este síndrome visual informático que, como aquí podéis ver, no solamente afecta a los ojos, sino que afecta en realidad al cuerpo entero. Nosotros, cuando nos llega un paciente en consulta, siempre preguntamos síntomas relacionados con el trabajo. De hecho, es algo muy importante y una pregunta muy frecuente que hacemos en consulta es si tratamos lo mismo de lunes a viernes que los fines de semana, en función del trabajo, porque si el paciente trabaja los fines de semana, obviamente no cuenta. Pero es sorprendente porque la mayoría de los pacientes, cuando hacen una introspección, ¿no?, piensan en cómo se sienten, saben que estos sábados y domingos generalmente se encuentran bien, que todos estos síntomas están asociados y no lo han relacionado con su trabajo. Nosotros utilizamos diferentes test de calidad de vida, que son muy importantes en oftalmología y en otras especialidades, para ver cómo afecta esto a la calidad de vida del paciente. Y hacemos diferentes exámenes en consulta, pues para determinar la salud ocular, porque puede ser que el ojo tenga un problema o que sea un ojo completamente sano, pero que está siendo afectado por el trabajo en este caso. Y si se puede prevenir, que es también una pregunta, el síndrome visual informático, sí o no, esto depende mucho de lo que se llama la ergonomía del trabajo. Nosotros siempre le damos a los pacientes una pauta que se llama de higiene visual. La Academia Americana de Oftalmología ya hace muchos años sacó como un lema. Los americanos son muy de sacar los lemas, y entonces esta es la regla del 20-20-20, que es que cada 20 minutos de trabajo visual de cerca, es decir, con una pantalla, una tablet o un ordenador, descansemos durante 20 segundos mirando a un objeto que está a 20 pies, que son los 6 metros en la medida europea. Pero realmente esto, que se pone muy en práctica, nosotros decimos, pues cada media hora aproximadamente descansa 30 segundos. Esto ya en la medicina china hace muchísimos años se hacía con el famoso yoga ocular, que era que cada cierto tiempo descansaras, cerraras los ojos, movieras arriba, abajo, derecha, izquierda. Pero ese, ¿qué objetivo tiene? Pues que primero que parpadeemos. Parece una obviedad y una nimiedad, pero parpadear es súper importante para la salud ocular y para ver bien. Y segundo, que cambiemos el punto de enfoque. Con eso conseguimos que las estructuras internas que hay dentro del ojo se relajen y puedan funcionar con normalidad. Esta regla es súper importante, la regla del 20-20-20. Y bueno, nosotros, ¿qué patologías atendemos en nuestra consulta y que afectan al trabajo y a la salud ocular?
Lo que os he comentado, bueno, pues os he comentado sobre el ojo seco, que es la causa más importante de afectación y sobre todo que se desarrolla secundario al síndrome visual informático. El ojo seco está aumentando. Hay una prevalencia, se estima que el 12% de la población en España tiene ojo seco, pero nuestra sensación es que incluso más, porque lo que os comentaba, el perfil de paciente de ojo seco era una mujer por encima de los 55-60 años, muy relacionado con temas hormonales. Pero debido a nuestro estilo de vida, ese ojo seco está bajando la edad, o sea, ya lo estamos viendo en personas muy jóvenes, entre los 20 y los 30 años, incluso algunos en niños, y ya no hay una diferencia de sexos, porque ya no tiene que ver tanto el tema hormonal, pero sí el tema, pues eso, ocupacional, cómo es nuestro estilo de vida y en qué ambiente trabajamos. La lágrima, como os comentaba, es fundamental para ver bien, porque primero la luz tiene que atravesar la lágrima, esa lágrima tiene que ser de calidad para que luego entre a nivel ocular. Y en el ojo seco puede ocurrir porque no se produce suficiente lágrima. Afortunadamente, esto es lo menos frecuente, son relacionados con enfermedades más graves de tipo autoinmune. O son personas en general que tienen una buena lágrima, pero esa lágrima, o sea, que tienen una buena producción de lágrima, pero esa lágrima no es de calidad, por diferentes motivos, y uno de ellos es por pasar demasiadas horas frente a la pantalla. Y como os comentaba, las causas son múltiples. La edad, obviamente, mientras más cumplimos años, más riesgo que tenemos de desarrollar ojos secos, la menopausia, enfermedades autoinmunes, la blefaritis, que es algo que tenemos bastante frecuente en la población y que no es una enfermedad, sino es una condición del párpado, pero que nos genera sequedad ocular, el uso de ordenador, el uso de lentillas, el haber estado operado de cirugía refractiva y tomar medicación pues, para la alergia o diferentes tipos de medicación oral. Y síntomas, pues tenemos síntomas muy variados. Escozor y ardor, sensación arenilla, vemos borroso, sobre todo al leer, porque no enfocamos bien. Es un paciente que tiene que parpadear mucho para ver bien. Podemos tener secreciones, ojos rojos, dolor con el uso de lentilla, porque nos ponemos la lentilla y se nos queda más seco el ojo. También, aunque parezca una paradoja, lagrimeo, hay ojos secos que lloran y sensibilidad a la luz. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Si duermes también menos de lo suficiente, ¿también te provoca más ojos secos? Sin duda. De hecho, es una de las recomendaciones, gracias por esa aclaración, porque es una de las recomendaciones que le damos a los pacientes. Dormir bien es fundamental, o sea, es fundamental para todos los mecanismos dentro del organismo y mecanismos psicológicos, pero en relación al ojo seco, se estima que por lo menos tenemos que dormir seguidas 7 horas para que se pueda ver una regeneración de la superficie del epitelio, que es como la piel de la córnea y de la conjuntiva. Y eso es súper importante porque si no hay suficiente cierre palpebral continuado en esas horas de dormir y una lágrima adecuada, se nos pueden abrir heridas, que son úlceras en la córnea. O sea que sin duda es muy importante dormir esas horas seguidas, sin interrupción, para poder tener una buena salud de la superficie ocular. Y tratamientos para el ojo seco, pues hay múltiples. El más conocido y el que más conocerá todo el mundo son los sustitutos lagrimales, las famosas lágrimas artificiales, pero también nosotros, en función de lo que tiene el paciente, le recomendamos calor con antifaces, limpiezas palpebrales, el uso de luz pulsada intensa, que es importantísimo para el tratamiento del ojo seco más frecuente que hay, que es secundario a un problema palpebral, que es la disfunción de las glándulas de meibomio. Y también utilizamos otros fármacos como antiinflamatorios, derivados hemáticos, membrana amniótica, y los suplementos son muy importantes. De hecho, ya se ha visto que la microbiota que hay a nivel ocular, nosotros tenemos microbiota no solamente a nivel intestinal o a nivel de otras partes del cuerpo. La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ya sean bacterias, virus, parásitos u hongos, pero que son beneficiosos para nuestro cuerpo. Y a nivel ocular se sabe que hay una serie de bacterias que viven en nuestros párpados y que las tenemos y que nos ayudan realmente a defendernos de microorganismos externos que son mucho más agresivos. Y se ha visto que es fundamental el tener una correcta microbiota a nivel intestinal y a nivel ocular para no desarrollar ese ojo seco o para revertirlo en el caso de que se haya prevenido. Porque en el caso que se haya producido, porque se estima, y además se sabe en diferentes cuestionarios de calidad de vida, que una persona que tiene ojos secos tiene una muy mala calidad de vida. De hecho, tiene peor calidad de vida que una persona que haya sufrido un infarto de miocardio. Y esto, que puede parecer una tontería y el paciente no lo relaciona con su trabajo, está muy relacionado con el trabajo, ¿vale? El desarrollo de este ojo seco. Por otra parte, un defecto de refracción, nosotros tenemos 3 tipos de defectos de refracción. Podemos ser miopes, que es el paciente que no ve de lejos, un ojo más grande de lo normal y las imágenes se enfocan dentro de la retina. Podemos ser hipermétropes, el ojo más corto de lo normal y esas imágenes se enfocan detrás de la retina.
O podemos tener un astigmatismo en las que las imágenes se enfocan en planos distintos y no vemos bien ni a distancia corta ni a distancia lejana. Y esto es muy importante, lo vemos en consulta, para poder desarrollar plena actividad en nuestra vida social, pero también en nuestra vida laboral. De hecho, una cosa muy importante que hay que decir, que la miopía está siendo una pandemia mundial. Ya se sabe que en el 2030 casi un tercio de la población será miope y un 3% será alto miope, pero es que para el 2050 ya se sabe que 1 de cada 2 personas en el mundo, adultos y niños, será miope y un 10% de la población mundial será alto miope, por encima de las 6 dioptrías. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no es solamente importante porque la persona tiene que estar bien graduada, con gafas, con lentillas o con una corrección de cirugía, sino que el tener miopía predispone a tener enfermedades oculares. Aumenta el riesgo de catarata, aumenta el riesgo de glaucoma, aumenta el riesgo de retinopatía, de desprendimiento de retina y aumenta el riesgo de maculopatía, con secuelas muchas veces irreversibles. Y esto es algo que está muy relacionado con las horas que pasamos frente a un ordenador. Y bueno, frente a un ordenador y frente a visión cercana. De hecho, es algo que también se está trabajando a nivel educativo en España, porque nuestros niños que están escolarizados pasan muchísimas horas frente, pues eso, a un libro y a una visión cercana. ¿Y qué ocurre? Que pasan menos horas frente a la luz solar. Y se ha visto que es necesario que por lo menos 2 horas diarias hay que tener expuesto al niño a la luz solar para prevenir este desarrollo de miopía, aparte de otras terapias que disponemos los oftalmólogos para poder frenar este desarrollo. La hipermetropía, lo que os comentaba, es un ojo más pequeño y la particularidad de la hipermetropía es que tiene un riesgo de glaucoma de ángulo estrecho en el alto miope y es un paciente que ve mucho peor, sobre todo a partir de los 40 años. Y el astigmatismo es un defecto en la curvatura de la córnea en la que hace que la luz no se enfoque en un solo plano. Y es muy importante valorar al paciente de astigmatismo para saber si es un astigmatismo regular o irregular y qué tratamiento se le puede ofrecer. Luego nosotros también muchas de las urgencias que atendemos son por el uso de lentes de contacto. De hecho, desde la Sociedad Española de Oftalmología hicimos un estudio multicéntrico, el estudio Regin-FECOR, en el que vimos los pacientes que venían a urgencias por infecciones relacionadas con las úlceras en la córnea y a qué se debían. Y para nuestra sorpresa, más de la mitad de los pacientes tiene una muy baja percepción de que usar lentillas tiene un riesgo asociado de infección, que además tampoco recordaban haber recibido ninguna recomendación por parte de su óptico o por parte de su médico oftalmólogo, y que más de la mitad de los pacientes reconocía usar o las lentillas más tiempo del adecuado o no usar demasiado tiempo, más de la fecha de caducidad de esa solución desinfectante, alargando la vida útil de las lentillas, o procedimientos tan graves que para nosotros son muy graves, como son dormir con lentillas, nadar con lentillas, ducharse con lentillas de forma ocasional o habitual. Y también hay pacientes, hay personas que duermen con la lentilla y esto se relaciona con secuelas graves por infección en la córnea. Incluso yo soy cirujana de trasplantes de córnea, hemos tenido que hacer muchas veces trasplantes de córnea secundarios a infecciones relacionadas con las lentillas por estos hábitos y estas conductas de riesgo. ¿Y esto por qué? Aquí os traigo imágenes mías todas que son de pacientes con complicaciones por lentes de contacto, porque las lentes de contacto pueden generar intolerancia a largo plazo y pueden generar queratitis que sean infecciosas o no infecciosas, insuficiencia de las células madres que tenemos a nivel del limbo, que es la estructura más externa de la córnea. Por tanto, hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio en función del uso que estamos haciendo de las lentillas. En este caso nosotros también utilizamos la cirugía refractiva, es muy útil en este sentido. ¿Por qué? Porque la cirugía refractiva, ya sea con el láser corneal o con las lentes intraoculares que disponemos de la última tecnología para atender a los pacientes, ¿qué beneficio tenemos nosotros como oftalmólogos? Bueno, porque se hace en un entorno que está totalmente aséptico, es decir, que está en condiciones de seguridad, es un acto único en el que tenemos un estricto control postoperatorio y que eso nos permite tener una independencia de gafas y lentillas para el desarrollo luego con total libertad de nuestra vida a nivel social o a nivel laboral. O también nos vienen muchos pacientes que están opositando pues, a profesiones como bomberos, policías, guardia civil o militares, en los que no se pueden utilizar ni lentillas ni gafas y que es importante pues, que tengan un buen, correcto tratamiento de su defecto de refracción, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Luego, algo inherente al envejecimiento humano, aunque con 40 años todavía soy joven, pero realmente para el cuerpo humano... Sí, porque el mensaje es delicado, ¿eh? Es delicado, es delicado. Sí, de hecho, yo creo, una de mis percepciones como oftalmóloga es que nadie siente el envejecimiento salvo que no puede ver de cerca.
Cuando Sí. ya no se puede ver de cerca una pantalla, pues una carta en un Como que restaurante. dicen, me estoy haciendo mayor. Efectivamente, cuando ya hay que alejarse las cosas, entonces ya es la sensación como de envejecimiento. La presbicia no es ninguna enfermedad, es una pérdida de la acomodación, de la capacidad de acomodar de ese cristalino, esa lente que tenemos dentro del ojo y que nos hace que no podamos ver de cerca. Un niño que acomoda muy bien ve a una distancia muy cercana, pero conforme nos vamos haciendo mayores, pues entonces esa distancia se va alejando. ¿Cuál es la solución? Realmente la única solución que tenemos hoy día es o una gafa de cerca o una lentilla que nos ayude a la lentilla progresiva o de forma más definitiva el quitar ese cristalino, lo que llamamos la lensectomía refractiva, como adelantar la cirugía de catarata y colocar una lente multifocal que es la que nos va a permitir ver a distancia lejana, distancia intermedia y distancia cercana, ya sin ningún tipo de problema y sin desarrollo posterior de ninguna alteración en relación a la presbicia. Y luego otra enfermedad que es común pues, en el 100% de las personas porque forma parte del envejecimiento humano es la catarata. Pero no es menos importante decir que la catarata tiene una serie de factores de riesgo y la exposición a humos, a irritantes y a la luz solar está muy relacionado con un desarrollo sobre todo precoz de la catarata. La catarata es una pérdida de la transparencia del cristalino. Cuando hay esta pérdida de transparencia, pues el paciente, ¿qué es lo que refiere? Pues a una pérdida general de visión. Normalmente es una pérdida paulatina, pero en gente joven suele ser una pérdida muy repentina. Además, nos vienen a consulta y rápidamente se les puede ver la catarata que tiene. Notan una disminución en la intensidad de los colores, se deslumbran con más facilidad, sobre todo conduciendo, tienen una dificultad para adaptarse al cambio de luz a la oscuridad, tienen peor visión nocturna, ven halos alrededor de las luces y hay un cambio incluso de la graduación del ojo, se miopiza y vemos peor de lejos y mejor de cerca. ¿Esto por qué es importante? Pues porque en profesiones como en la conducción o en la manipulación, sobre todo de elementos peligrosos, es esencial poder ver bien para que no haya algún riesgo de accidente laboral. Realmente la catarata no hay manera de prevenirla, salvo con pues una alimentación adecuada, evitando el tabaco, evitando de forma, pues, por ejemplo, personas que estén trabajando pues, como en la agricultura, ¿no? Muchas horas al sol, pues siempre se recomienda el uso de sombrero, el uso de gafas de sol para que no entre tanta radiación ultravioleta a nivel intraocular. Pero la solución, una vez que se instaura la catarata, la única solución es la cirugía. Tenemos que operarla para quitar esa catarata y colocamos en su lugar una lente intraocular. Esta lente intraocular puede ser una lente intraocular para ver solamente de lejos y el paciente necesita una gafa de cerca, o están las modernas lentes intraoculares multifocales que lo que nos ayudan es a ver a todas las distancias con independencia de gafas en ese sentido. Luego otra enfermedad que vemos en España mucho, bueno, esta enfermedad está a nivel internacional, pero en los países desarrollados como en España es la primera causa de ceguera irreversible. Nosotros le llamamos la ceguera silenciosa. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no duele, el paciente no se entera de que no está viendo bien, porque la pérdida del campo de visión es una pérdida periférica, como podemos ver en la imagen de la derecha, lo que es la visión normal, cuando hay un glaucoma en fase temprana y cómo va evolucionando hasta ver una visión que nosotros llamamos en cañón de escopeta. El glaucoma es una enfermedad en la que hay un daño en el nervio óptico, normalmente está relacionado con un aumento de la presión intraocular, a veces no, que es otro tipo de glaucoma, y normalmente se desarrolla a partir de los 40 años. Por eso es súper importante que toda persona a partir de los 40 años se haga un control anual para ver cómo es su tensión ocular, para analizar cómo es su nervio óptico y para analizar cómo es su visión, y a partir de los 35 años, si hay antecedentes de la familia, de padres, tíos o abuelos, que puedan predisponer a un desarrollo más temprano de este glaucoma. Porque, como comentaba, el glaucoma, el problema que tiene es que el daño es irreversible. O sea, que lo que hemos perdido no lo vamos a poder recuperar. Y otra patología que se ve, pero en personas más mayores, es la degeneración macular asociada a la edad. La mácula es la zona central de la retina, es con la que enfocamos. Y, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, si queremos ver la hora, el reloj lo estamos enfocando con la mácula. El resto de la visión lo vemos con la retina más periférica. Y es más frecuente a partir de los 60 años. Pero bueno, con el aumento de la edad de jubilación en España, que aquí no se jubila nadie hasta no sé qué edad, es algo verdaderamente prevalente. Aumenta el riesgo en fumadores y se estima que casi 1 millón de personas en España pueden tener DMAE. Y es la primera causa de ceguera en países industrializados. Esto también comporta un riesgo de accidente laboral, tanto en la manipulación como porque afecta a la visión central. En la imagen de abajo a la derecha podéis ver
una imagen de un puerto en una playa, cómo es la visión normal a la izquierda y cómo es la visión de un paciente con degeneración macular. Tiene absolutamente un escotoma, una mancha en el centro, que eso pues, nos impide pues, abrir desde el pomo de una puerta en una casa a poder comer con normalidad, a usar un ordenador y, por supuesto, conducir o hacer algún tipo de manipulación. En este caso, la degeneración macular también, la radiación ultravioleta es un factor de riesgo y la exposición a irritantes, con lo cual esto es difícil decir, bueno, cuánto de responsable es el desarrollo de mi trabajo o la edad que tengo a la hora que me ha aparecido esta degeneración macular, que hay dos tipos, la degeneración seca o la degeneración húmeda. Y la única manera de prevenirla es con hábitos de vida saludables. Y el desprendimiento de retina es otra patología que vemos fundamentalmente en urgencias. La retina, como os comentaba, es el tejido interno, es como la reina dentro del ojo, es el tejido interno ultra especializado que hay en el ojo porque son neuronas que tenemos. Ese tejido, con el más mínimo daño, deja de funcionar y ya no podemos ver bien. Esto nos provoca, si hay un desprendimiento de retina, ¿qué va a notar la persona? Pues nota una pérdida de visión, nota fotopsias, que son fogonazos de luz, que no es un fogonazo que lo veo y se quita, sino son fogonazos de luz continuos durante un día entero o un par de días, y las famosas miodesopsias o moscas volantes, que son esas manchitas negras que se nos van moviendo. Hay que decir que las miodesopsias, las moscas volantes, no es nada grave. Eso quiere decir que hay un desprendimiento del vítreo. El vítreo, el gel que hay dentro del ojo, forma como pequeñas condensaciones, pequeños grumos, que si la luz atraviesa esa condensación, nosotros lo vamos a ver como como veis en la imagen central, como manchitas que son como gusanitos o como bolitas, depende de la persona, también de la imaginación, nos dicen muchas cosas en consulta. Esto no es grave, pero toda persona que tenga esto se tiene que hacer un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque es importante ver la retina, porque podemos tener una lesión en la periferia de la retina que con láser se puede tratar, pero que si no se trata puede predisponer un desprendimiento de retina cuya única solución es la cirugía con posibles secuelas. Y aquí os traigo unas imágenes, bueno, pues de contusiones oculares o de riesgos que también el desprendimiento de retina puede ocurrir por un impacto en el ojo y ese impacto nos genera pues ese desprendimiento traumático, efectivamente. Y la patología palpebral, nosotros tenemos pacientes que también pueden estar derivados del trabajo, porque, bueno, consecuencia del envejecimiento ocurre la dermatocalasia, es decir, ese párpado caído, o la tosis palpebral, párpados flácidos, vemos muchas patologías en consulta. Pero hay una enfermedad muy importante que son los tumores de párpado. La piel de la cara es la más expuesta al nivel solar, siempre tenemos la cara como más morena, ¿no? Porque vamos por la vida, es difícil que todas las personas utilicen una buena protección solar. Y en el párpado, en la zona periocular, es una zona en la que más asientan los tumores. Y estos tumores desarrollados en esta zona, fundamentalmente el factor de riesgo principal es el sol. También los irritantes, los humos, diferentes virus, pero el sol es algo muy importante, con lo cual, aunque una mínima lesión que veamos en el párpado, es importante acudir para valorarlo, porque no es lo mismo atender y poder tratar un tumor en un párpado cuando es pequeño, que podemos hacer cirugías reconstructivas que luego no se notan, a cuando ya tenemos una lesión, como veis en la imagen del centro, que es mucho mayor y que al final nos va a provocar hacer una reconstrucción bastante más importante en ese párpado. Y nosotros desde Miranza, bueno, pues apostamos por la salud ocular sin duda de todos los pacientes, tanto en la vida personal como en el trabajo. Desde hace 4 años desarrollamos un barómetro de bienestar ocular en España, que lo hemos ido presentando en los medios cada año porque es importante hacer como un perfil de cuál es nuestro paciente en España, qué es lo que siente, ¿no? Es un paciente, pues que aproximadamente es un paciente que siente que su visión es entre regular y mala, o sea, un paciente que entiende y que sabe que no tiene una buena graduación, que a partir de los 40 o 45 años nota que tiene más problemas de visión y además es un paciente, sobre todo los pacientes mayores, porque esto está basado en encuestas que hemos hecho en decenas de miles de personas para saber cómo era su percepción de la salud visual. Las personas más mayores entendían que a partir de los 65 años pues empiezan los problemas, o sea, enfermedades más severas a nivel ocular. En general, el paciente nota que es un paciente que tiene vista cansada o un defecto de refracción. Es un paciente que nota sensibilidad a la luz, que acusa una visión borrosa, molestias, sobre todo por su vida social, pero sobre todo por su vida laboral, por el uso de pantallas, que además nota que a veces tiene dificultades en la lectura, en el trabajo con el ordenador y en la condición nocturna, que necesita usar gafas o lentillas para ver bien, y lo que comentábamos antes, cada vez la población va a ser más miope por nuestro estilo de vida que nos está provocando esa miopización del ojo, ese cambio en la estructura de nuestro propio ojo.
Es un paciente que tampoco le gusta especialmente el aspecto de sus ojos, con lo cual nos preocupamos más por la estética ocular y es algo muy importante porque nuestra cara, nuestra presentación a nivel social. También reconoce un abuso de la pantalla, alrededor de 8 horas. Acordaros que más de 4 horas predispone al desarrollo del síndrome visual informático, pues aquí 8 horas es la norma de utilizarlo. Y además reconoce que no utiliza lágrimas artificiales, no utiliza nada, pues para calmar esas alteraciones oculares derivadas del uso de la pantalla. Y, como comentabas tú, es un paciente que duerme poco, que duerme mal, que sufre estrés y que no se cuida lo suficiente, que es súper importante pues, para nuestra salud en general y nosotros como oftalmólogos lo recomendamos para nuestra salud ocular. Y bueno, ¿qué recomendamos nosotros para mejorar nuestra salud ocular? Pues fundamental las revisiones periódicas. Si en algo se ha destacado la medicina es por la medicina a la hora de alargar la vida del paciente, ¿no? Supervivencia, la tasa de supervivencia ha mejorado gracias a la medicina preventiva. ¿Esto qué es? Hay que prevenir antes de que aparezcan las enfermedades. Entonces, a nivel oftalmológico, recomendamos siempre, a partir de los 40 años, revisiones anuales, a partir de los 35, si tenemos antecedentes familiares de problemas, por supuesto antes, porque vamos a tener problemas refractivos, pero aquí estamos hablando de enfermedades, para prevenir enfermedades. Tenemos que tener una correcta graduación, ya sea en gafas, ya sea en lentilla o con cirugía, para ver bien, para ver con salud y para tener una seguridad a la hora de nuestra vida y del desarrollo de nuestro trabajo. Es súper importante tener una higiene ocular, lo que comentábamos en la ergonomía del trabajo, de la higiene visual, como del uso pues, o de sustitutos de lagrimales o de otras terapias para tener un confort ocular. Cuidado con las lentillas, ¿vale? Los riesgos son muy importantes. Nosotros vemos realmente los riesgos extremos, pero el porcentaje de pacientes que usan lentillas en la población española pues, es altísimo y es muy importante pues eso, ser conocedor al menos de que si tengo algún problema, rápidamente acudir al oftalmólogo para que podamos diagnosticar y tratar a tiempo cualquier problema relacionado con la lentilla. Llevar, como en todo, unos hábitos de vida saludables, comer fruta, verdura, pescado azul, los ácidos grasos omega 3, que es súper importante, no fumar, hacer deporte, también un control ambiental y, en la medida de lo posible, porque es la gran enfermedad del siglo XXI, ese control del estrés, ya que afecta muchísimo pues, al desarrollo, al normal desarrollo de la salud ocular y de la salud en general. Y bueno, por último comentaros que nosotros disponemos de una fundación, la Fundación Miranza, en la que damos atención visual a personas que tienen un riesgo de exclusión por su situación social o por enfermedad. Sobre todo nos centramos en inmigrantes, en discapacitados, en niños y en ancianos y vamos allí donde nos necesitan para hacerle una atención adecuada, hacerle un diagnóstico y proponerle un tratamiento. Así que os animamos también a que conozcáis nuestra fundación porque es algo que trabajamos con mucha ilusión. Exacto. Y que llevamos a cabo pues, desde la Fundación Miranza, desde el Grupo Miranza. Y nada más, esto es lo que yo quería comentaros sobre salud ocular en el trabajo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Si te parece, quitamos la presentación y abrimos un turno de preguntas. Espero que les haya parecido tan absolutamente interesante como a mí, porque muchas de las claves que ha ido facilitando María como absoluta especialista en la materia son muy extrapolables al mundo de la empresa y desde los ámbitos de sensibilización y de información que hacen los departamentos de prevención de riesgos laborales de las empresas, se pueden lanzar muchos de esos mensajes a todos los trabajadores que forman parte de la misma. Yo me quedo con que los párpados casi parecen la primera medida de prevención del ojo, ¿no? Sin duda. Parpadear es una medida preventiva que el ojo tiene ya como autoconocida y que debemos además intentar en lo posible el parpadear muy a menudo, como decías, para evitar muchísimos riesgos posteriores. Me quedo también con todo el tema de hábitos saludables, que me ha parecido tremendamente interesante cómo interfieren en la salud ocular. Y iba a preguntar, antes de abrir el espacio, que hay alguna pregunta en el chat, si conocéis en Miranza alguna iniciativa empresarial que os hayan trasladado o que de alguna manera os haya llegado innovadora en este ámbito, porque igual que la medicina está siempre en constante innovación para dar soluciones, las empresas igual. ¿Y hay algo que hayáis conocido de alguna empresa que esté implantando alguna nueva fórmula o que os esté demandando algún apoyo para desarrollar alguna línea en positivo en el campo de la visión? Pues adelante. la verdad que nosotros cuando como uno de los objetivos que tenemos pues es la promoción de la salud en general y por supuesto la prevención, la promoción y la prevención de la salud a nivel empresarial.
en diferentes empresas con las que hemos contactado, y eso lo conoce mucho mejor Isabel como nuestra gerente territorial, sí están muy interesadas cuando le hemos trasladado la importancia de la salud ocular, aunque tienen protocolos, pero al final los protocolos se quedan, pero no se revisan. Entonces, a raíz de nuestras presentaciones y de hablar con ellos y trabajar, se han comprometido mucho más con esa promoción de la salud, porque como que toman conciencia de la importancia que tiene para el trabajador, incluso en la empresa, para la propia rentabilidad de la empresa, tener una buena salud ocular en el paciente, porque en el trabajador en este sentido. ¿Por qué? Porque mejora nuestro rendimiento y sobre todo mejora nuestra calidad de vida en el trabajo. Claro, hay un tema importantísimo en el ámbito de prevención que es la salud mental y los riesgos psicosociales. Y por lo que habéis planteado de que la visión es un proceso cerebral, si tu salud mental no está bien, Exacto. interfiere también en todo lo demás, ¿no? Absolutamente. Exacto. Y es algo como recíproco. O sea, no solamente si no estás bien a nivel mental nos puede afectar a nivel visual, pero es que sabemos y se sabe que los problemas oculares van a afectar a la salud mental. Exacto. Y luego, por otro lado, comentar que quizás antes no se tenían tanto en cuenta en la prevención, pues los puestos más administrativos o más de dirección, porque era, bueno, como no hay grandes riesgos, ¿no? No hay caídas en altura, no hay... bueno, yo que ya llevo muchos años también tocando un poco la prevención, y quizás en los últimos años, por lo que ha comentado la doctora Gesa, desde que el uso de las pantallas es tan alto que incluso las reuniones, pues ya tenemos muchas reuniones por Teams, etcétera. Entonces sí que cada vez hay una tendencia mayor a intentar pues, que esas reuniones sean pues, más dinámicas, que no se use tanto las pantallas, que vayan un poco más enfocadas a, digamos, a la prevención. Incluso hay una línea por ahí de trabajo de hacer reuniones ya incluso de pie, andando, o sea, todo para fomentar pues, esa vida saludable que influye pues, muy positivamente en la visión y en tantas otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? De la salud. Perfecto, pues si te parece, o si os parece, vamos a ver en el chat, porque ¿Alguna hay alguna mano pregunta? levantada, Sí, hay preguntas y respuestas. Vamos a empezar por el chat. Vamos a las preguntas y respuestas. Enhorabuena, María. Bueno, gracias, Miguel Ranchal. Miguel, además, es un especialista en prevención que trabaja en una empresa de Córdoba y que está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con avanzar en seguridad y salud laboral. Y te dice, una trabajadora de nuestra empresa con el desempeño de un puesto administrativo lleva 24 meses de baja por afectación de nervio óptico, con tratamiento de corticoides que impiden desarrollar una vida normal. Se le ha denegado la incapacidad permanente y en vigilancia de la salud se le indica no estar más de una hora en pantalla, con descanso mínimo de 10 minutos. Indica que se evita deslumbramientos y altos contrastes con el monitor, pero no encuentra, él se encarga de todo lo que tiene que ver con prevención, como decía, no encuentra monitores específicos que faciliten el desarrollo de su trabajo. ¿Qué se recomendaría para este caso? Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues la verdad que es una pregunta interesantísima porque es como un caso clínico perfecto. Probablemente el problema que tiene, la neuropatía que tiene, pues si es una mujer joven, será de origen desmielinizante, que es casi que la causa más frecuente. Son enfermedades que, claro, está afectando en su vida, en su día a día y también en su trabajo. Es verdad que el nervio óptico, que es el que se encarga, cuando nosotros tenemos una afectación en el nervio óptico, tenemos una afectación en la sensibilidad al contraste. Y esto es súper importante porque el contraste, nosotros la visión la dividimos en cantidad visual. Nosotros cuando valoramos a un paciente, valoramos que vemos un 100%, un 90%, un 30% o un 5%. Pero hay otra parte que es muy difícil de medir, que es la calidad visual. Y aquí la calidad visual, cuando hay una afectación del nervio óptico, se afecta mucho. Nosotros podemos ver, pues lo podemos entender cuando vemos, sobre todo con los televisores más antiguos, podemos poner más contraste, menos contraste, ¿no? Entonces vemos el fondo, podemos ver las imágenes pues, con más resolución o con menor. En este caso, tiene una pérdida de contraste absoluta por ese problema del nervio óptico. Y es verdad que hay, eso yo lo que les recomendaría, acudir a centros ópticos que tienen desarrolladas pantallas específicas para esto, Incluso porque... teclado, hay Exacto. equipos adaptados para personas con discapacidades visuales de cualquier tipo. Bueno, yo he tenido incluso personas casi ciegas y hay pantallas adaptadas, incluso los teclados. Además, a día de hoy prácticamente ya todo puedes, digamos, escucharlo en vez de verlo, porque con la inteligencia artificial también está muy desarrollado aplicaciones que te pueden transmitir. Y bueno, no soy una experta en esto, pero sí sé que hay soluciones para personas que tienen
pérdida de visión, ¿no? Sin duda, lo que bien has comentado, y además que ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo. Y hay unas guías del Instituto de Salud ¿El Nacional de Higiene en el de Trabajo? exactamente. Instituto En Nacional. esas guías yo me fijaría porque sé que hay especificado qué resolución tienen que tener las pantallas y que recomendar esa guía. Y por supuesto, si no, nos contactáis a nosotros por el email que hemos dejado, que estaremos Exacto. encantados de ayudaros y de No, orientaros. directamente desde el gabinete nos hacemos cargo y si podemos, Miguel, te trasladamos esa información que nos va a llegar Miranza para que directamente podáis analizarla y a partir de ahí construir ese protocolo o esa forma ergonómica de evitar ese tipo de riesgos para esa persona. Muchas gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta adicional, puede hacerlo directamente. No hace falta que se utilice el chat y la pregunta y respuesta, sino que puede intervenir, que nosotros encantados. Yo creo que en general es que las empresas tienen que adoptar medidas en temas de salud visual, ¿no? Porque ya no es el presente, es a medio y largo plazo que esto va a ser un riesgo cada vez más prevalente, ¿verdad? Por lo que habéis planteado. Lo que comentábamos, que cada vez el uso de las pantallas, o sea, todo lo que son traumatismo, todos los sectores de agricultura, construcción, industria química, ahí pues se ha avanzado mucho con el uso de los equipos de protección individual. Yo siempre pongo un ejemplo, yo que he estado trabajando en el extranjero y también una época en construcción, cuando yo llegué por primera vez a una construcción en ese país, vi la diferencia que llevaba con respecto a nuestro país, ¿no? Y bueno, una de las primeras imágenes que se me quedó grabada fue una persona soldando con simplemente un pañuelo puesto, no sé si de los asistentes alguno ha trabajado en el extranjero, con un pañuelo puesto como única protección, por supuesto ninguna protección visual ni ninguna careta, y en chanclas en una escalera sin barandilla. O sea, yo esa imagen a mí se me quedó porque fue impactante. Yo venía de construcciones y obras en España pues con unas medidas de seguridad importantes y yo creo que en España, aunque hemos avanzado, pero hay que insistir mucho en el uso de los equipos y de bueno, que sigamos avanzando. Y todo lo que es el uso de pantallas, lo que comentaba antes, que en sectores como la agricultura, etcétera, lo tenemos ya como muy asumido, que hay riesgos, pero claro, el tema de las pantallas ha entrado en nuestras vidas y yo creo que ahí, pues, ya ha contado la doctora Gesa todas las enfermedades que se derivan del uso excesivo de las pantallas, ¿no? Sin duda, porque además hoy día que ya tenemos aplicaciones para todo, hay aplicaciones que nos recuerdan, o sea, que tú las programas y hay aplicaciones que te recuerdan que te dicen, respira. Parece muy Bebe estúpido, agua, pero bebe bebe agua. agua. Exacto, pero es que eso, que puede parecer una estupidez súper importante, o sea, que incluso nos pasa a nosotros, estamos en la consulta o en el quirófano, nos llevamos 6 horas operando y no hemos hecho otra cosa que operar, o sea, que salimos con los ojos rojos, con muletas, o sea, que somos los primeros que lo sufrimos en ese sentido. Pero es súper importante porque, claro, como bien comentaba Isabel, los puestos en principio administrativos con usos de pantallas, como no en teoría no tienen un riesgo de que no me va a impactar nada en el ojo, como han estado como más olvidados. Pero quizás son, bueno, quizás no, es que son los que verdaderamente desarrollan esa enfermedad laboral ocupacional. Esa enfermedad ocular ocupacional se debe a ese uso excesivo de pantalla. Entonces, a lo mejor programas que pues, cada cierto tiempo, la regla del 20-20-20 podría ser muy exagerada, pero cada 30 minutos, 30 segundos de descanso no es nada para un trabajador y es mucho para su ojo, para su visión y para su salud. Claro, es importante también el establecer esa relación causal entre el riesgo y el puesto que se desempeña y también valorar toda la carrera profesional de esa persona para ver a qué se ha ido exponiendo en los diferentes momentos para desembocar en la situación de enfermedad profesional que se dé en un determinado momento puntual también. Y precisamente la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, que está vigente y de la que bebe mucho la actual estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo, que hemos firmado en 2024 y que se extiende durante 5 años hasta 2028, prevé que se empiece a analizar
ese historial clínico laboral Claro. de esa persona, que pueda pasar con esa persona de un puesto a otro para que se vaya viendo esa evolución y de cara a las medidas preventivas que se puedan adoptar, se adopten con mucho más rigor de lo que sería en la actualidad el enfrentarte solamente a tu puesto concreto. O sea, que tengas una visión, nunca mejor dicho, una visión amplia que te permita que el efecto de las medidas que adoptes tenga muchísimo más criterio. Ujú. Eso es un gran acierto y un gran avance, porque sin duda eso va a repercutir de forma muy positiva en todo, o sea, el 100% de los trabajadores. O sea, que eso es de agradecer, porque con esas medidas vamos viendo pues la mejora en la salud. Igual que no tiene nada que ver hace 20 años los traumatismos que nos llegaban al hospital o a las clínicas o a las mutuas, que llegaban ojos absolutamente destrozados, con perdón de la palabra, pero llegaban traumatismos severísimos, pero con las medidas de protección ya implantadas, afortunadamente podemos ver un daño ocular poquitas veces al año. Bueno, pues con eso nos quedamos, ¿no? Con ese mensaje positivo. Si no hay ninguna pregunta más o por el chat o por directamente el enlace de preguntas, pues yo creo que podemos dar por finalizado este estupendo webinar. Nos hemos adentrado por primera vez en el mundo de salud ocular, pero con todo lo que hemos aprendido yo creo que puede ser un principio de algo, de seguir caminando, porque es verdad que el impacto en temas de prevención va a ser grande y que al final tanto la salud en nuestro ámbito laboral como la salud en nuestro ámbito social están completamente interrelacionadas. Desde CEA, que nos preocupa enormemente la salud de las personas, y las organizaciones empresariales y empresas de las que formamos parte y que forman parte de nosotros están en la misma sintonía. Desde luego, todo lo que sea avanzar en salud es importante y tenemos que lanzar ese mensaje tanto a las empresas como para la sociedad para que sigan apostando por adoptar esas medidas y que el bienestar de todos sea una realidad. Así que muchísimas gracias, Amiranta, ha sido Gracias a un vosotros. absoluto placer. Esperamos, como decía, que lo hayan disfrutado. Les pasamos también un cuestionario de evaluación y les esperamos para próximos webinars. Y si os parece, si queréis despedir directamente, y eso, con agradeciendo Pues- todo, es vuestro momento. Nada, agradecerle a la CEA pues bueno, el haber contado con Miranza para esta presentación y en especial a Lola y que nos tengáis, bueno, que contéis con nosotros a través del gabinete, que cualquier duda que tengáis o que os haya podido surgir a raíz de esta maravillosa presentación de la doctora Gesa, pues que estaremos encantados de ayudaros. Y nada, por mi parte, pues dar las gracias a la CEA, dar gracias al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a Lola, por estas iniciativas que en salud, en este caso en salud ocular, y deciros que en Miranza el compromiso que tenemos con la salud ocular de todos los pacientes, niños, adultos, ancianos, es absoluta y en todos los ámbitos, en el ámbito de la vida personal, en el ámbito de la vida laboral, y que siempre estamos ahí para atenderos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Un saludo. Saludos.